Bien, como lo anunciamos, amigos, estamos con el doctor Mario Amoretti, decano del Colegio de Abogados de Lima, y la señora Susana Chávez, directora de Pronces. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Por qué absurda, tan así tajante su opinión, doctora Amoretti? Usted que es un hombre expertísimo en derecho, ¿por qué absurda? Por una razón muy sencilla, porque este proyecto señala de que... no es machismo de su parte. No, sino vamos a esta modificación del artículo 176, es actos contrarios al pudor. O sea que es una situación muy distinta al acoso sexual o a lo que existe en la actualidad, exhibiciones ofensas al pudor público. Perdón, no entiendo. O sea, el artículo 176 dice actos contra el pudor, claro. Pero esta es más específica, pues, no, es acoso. Es que justamente modifica, ¿y qué dice en esta modificación? El que hace tocamientos en las partes íntimas, el que coge los genitales o practica actos libidinosos, y tiene que ser en personas mayores de 18 años. No, también hay para menores. No, hay para menores, pero eso no ha sido modificado. Se modifica solamente en esta primera parte, dice el que con su consentimiento, sin consentimiento de la mujer, o de la persona que se siente agraviada. Imaginémonos, estoy con una mujer, le cojo los genitales con las manos, o los senos, que son actos libidinosos, sin la intención de tener relaciones sexuales. ¿Pero qué tiene que ver eso? No, es que lo dice la ley, pues. Esta modificación que no tiene ninguna técnica jurídica. No, dice el que propósito de tener acceso carnal regulado, el que sin propósito, bueno, está diferenciando, pues una cosa es una violación y otra cosa es un acosamiento. Es el que sin propósito de querer tener relaciones sexuales, claro, o violar a una mujer, pues lo que quiere es masturbarse o lo que quiere es... Es que la masturbación o la excitación o lo que sucedió, vayamos al caso más ejemplar en estos últimos días, el caso de Magali Soler. Así es. Esto está previsto en el artículo 183. ¿Qué dice? El que se dice, el que practica tocamientos o hace una exhibición obscena, hay una ofensa al poder público y en estos casos está sancionado con una pena de 2 a 4 años. En todo caso, si quisieron modificar y quisieron debieron ir al artículo 183. Y no el 183. ¿Qué dice usted, señora Chávez? Yo creo que este es un tema que coloca sobre la mesa un problema serísimo que enfrentan efectivamente las mujeres. Sin duda, pero ¿se va a solucionar reglamentándolo más? A ver, yo creo que sí es importante en la medida que se menciona y que se tipifica. Y que yo creo más bien, doctor, si usted lo aclara bien, es que en el artículo que actualmente está, habla del uso de la fuerza inclusive. En este caso, no necesariamente hay uso de la fuerza, hay un tema más bien de una situación involuntaria en donde una mujer efectivamente se puede ver objeto de acoso y de tocamientos indebidos y de malas formas. El tema es que esto abre, digamos, ocupa un vacío en que teníamos el tema como penas, como faltas simplemente, y hasta el tema directamente de la violación sexual. Porque en este caso no se consolida la violación sexual, pero es un acto que violenta. Ya no es una falta, es un delito. Es un delito, claro. Y en esa medida creo que sí amerita colocarlo, porque de hecho es que socialmente también tiene un peso importante. Y creo que, ahora, yo coincido con usted en la medida cuando se trata de llevar toda la resolución de los problemas hacia el Código Penal. Y cuando el Código Penal... Bueno, es una manera de sancionar. No, yo estoy totalmente de acuerdo con la sanción, ojo, estoy de acuerdo con que se tipifique como delito, estoy de acuerdo con la violación, pero también reconozco que es un desafío, porque finalmente, ¿por dónde se va cuestionando? El cuestionamiento que se hace es, ¿y le van a creer a ella? Ese es un tema. Bueno, pero a las mujeres no le creen inclusive cuando les pegan. Exactamente. No es nada nuevo. Pero es parte, no significa que uno deja de reconocer un derecho por el hecho que no lo reconozcan, ¿no? ¿Es un delito en este artículo 182 o es una falta? 183 es un delito. 183 es un delito. Y la pena de 2 a 4 años. El problema es, y que lo he escuchado a varios políticos, dice, lo que pasa es que los jueces no aplican la ley. Yo no voy a dar una ley para que se aplique la ley que está vigente. Que es el 183, que allí sí está justamente en gran parte. Ahora, aquí
¿Y a dónde voy yo? Lo siguiente. Si yo estoy en un parque, porque tiene que ser algo público, normalmente esto es en privado. Yo estoy en un lugar público y accedo yo a hacer tocamientos en sus genitales de ella. Lógicamente ahí estoy practicando una exhibición obscena. Y eso está previsto en el artículo 183. Pero si, imaginémoslo en el siguiente caso, que los dos nos desquitamos. Ella me denuncia. Me dice, él sin mi consentimiento me cogió mis genitales. Porque eso es lo que dice esta modificación. No, pues, pero no es para personas que uno conoce. Exactamente. Ese es el problema. No, pues. Es que yo creo que justamente la enorme dificultad de abordar el tema de la violencia sexual es que se pone todas las condiciones como igualitarias. No se reconoce el alto índice de victimización que hay en ese tema. Muchas veces quisiera yo no lo tome como un tema personal, pero sí se trivializa estos actos y se llega a decir, bueno, de repente no es tanto. Y lo que sí es importantísimo que se tome en consideración que este es un delito y hay situaciones donde efectivamente cuando cada vez comencemos a trabajar con más jueces, con más policías que entiendan que la violencia es un acto que agrede en todas sus dimensiones y va más allá en el acto máximo de violación hasta el acto de tocamientos y que ocurre particularmente en las niñas, en las adolescentes. Es allí donde no tienen esa capacidad de defenderse. Que no está, porque acá es el artículo 176, doctor, no tengo yo el 182, pero el artículo 176 dice el que sin tener acceso carnal regulado, etcétera, etcétera, el que sin propósito es lo mismo. Lo que cambia es la pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5. En la propuesta es no mayor de 3 años. Y si es con violencia, pues será no menor de 3 ni mayor de 5 años. Y también hay agravantes pues, previstos en el artículo 170, y si la víctima tiene entre 14 y menos de 18 años. Además, también incorpora más precisiones a los actos contra el pudor en menores. Claro. Pero ¿cuál es el problema de cambiar esto? ¿Qué le molesta a usted? Mire, yo no me molesto, sino me parece absurdo. Porque, un absurdo, ¿por qué? Porque para menores está previsto en el 176A. Y allí, si hay tocamientos, allí no se requiere la violencia. En este caso, en el 176 se requiere la violencia y la amenaza para mayores de edad, mayores de 18 años. Y ahí dejaba un vacío. Pero es que y ahí, o sea, si no se usaba la violencia, entonces esto no pasaba como falta. Así es. Entonces, lo que hace este artículo es decir, ok, no tan solo es un acto con violencia, sino también sin violencia física, aunque es obviamente una violencia el agredido de esa manera. Y el artículo 176 en menores dice sobre sí mismo o tercero, tocamientos individuos. Eso es en el Código Penal. En la propuesta es sobre el agente, sobre terceros y sobre sí mismo. Le han cambiado el agente, nada más. Ya, pues, pero eso es una precisión. Pero esa parte no hay problema. El problema está en esta primera parte, porque esto está previsto en el 183. Y si hay un tocamiento indebido, eso está previsto en el artículo 183. Bueno, pero todavía... Pero en el 176 lo dice actos contra el pudor del Código Penal, con violencia o grave amenaza, se le realiza sobre una persona o obliga a esta a efectuar sobre sí mismo. Acá dice sin su consentimiento, eso es lo que dice la propuesta. Claro. Pero además yo creo que ¿No este son es un precisiones, proyecto... doctor? El asunto es lo siguiente, que en el artículo 183 señala lo siguiente. Pero está modificando el 176 y 176A. Si está el 183, ¿para qué en todo caso debieron modificar el 183? ¿Pero por qué si hay un artículo 176 y 176A en el Código Penal que solamente se está, en el primer caso, en el 176, se está poniendo sin su consentimiento? Claro. Y se está añadiendo si la víctima tiene entre 14 y menos de 18. Y en el artículo 176 se está señalando a la gente. Lógicamente, pero por eso le digo, si tenemos un artículo en el 186, porque anteriormente estaba o está hasta la fecha, el que ejercite violencia o amenaza. Pero que solamente cubría a los niños, pero no a las personas adultas. Cuando era sin su consentimiento, o sea, sin violencia y amenaza. Pero esto está en el 183.
Pero en todo caso, yo señalo... En el este es un 186 proyecto dice de ley. sin consentimiento. No, el problema es el lo siguiente, consentimiento. si el lugar público realiza inscripciones, Exacto, uso de la gestos, fuerza. tocamientos. Y Pero uso de pues, la fuerza. lo que ha añadido este 176 al Código Penal 176 es sin su consentimiento. Eso es lo único. ¿Un tocamiento se hace con consentimiento o sin consentimiento? Sin consentimiento. Entonces, pues. No, pues, pero también con el uso de la fuerza. No, pero eso es otra cosa, pues. No, cambiemos. Mira, pero el porque tema es que este es un proyecto que todavía no está presentado en el Congreso, que me imagino pueden hacerse ajustes, pero lo que hay que recuperar es que valora una situación de vacío que no estaba cubriendo. Pero yo quiero señalar, Mariela, antes de pasar a otro tema, es que efectivamente el Código Penal y en general debe servir siempre para los casos extremos, inclusive el acoso sexual o aquellos delitos que están remitidos a un grupo pequeño de personas. Pero cuando el Código Penal en general comienza a hacer la solución... ¿Y saben qué? Pero hay una preocupación. Quiero terminar esa idea. Ah. No tenemos al Ministerio de Educación absolutamente interesado en este tema desde hace años. Justamente cuando debe trabajar el tema de educación no solamente sexual, eso, sobre violación, sobre pero violencia es un tema familiar, clave. es totalmente nulo. Pero ustedes no creen que esta precisión, el masturbador que está en el Yo sí micro, creo. en la combi, En el 183. No, yo sí creo que bueno, pero a la hora que vea que hay un artículo 176 donde señale la gente, donde señala sin consentimiento y se precise la gente en el caso de los niños, va a tener un poquito más de recato. Pero lo peor del caso es que el masturbador no está incluido aquí en el 186. Bueno, si está tocamientos indebidos, porque al final... Pero en los genitales. Es decir, que yo agarre sin el consentimiento de ella. No, acá dice actos, esto en el 76, en el 176 que usted no lo considera, dice tocamientos divertidos de sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor. Lógico. Es en sus genitales y los actos libidinosos. Porque actos libidinosos contrarios al pudor puede ser una persona que está sobando los actos contra una libidinosos mujer. no. Justamente por eso que aquí es expreso. Dice en sus genitales o actos libidinosos es el tocamiento de los senos. Bueno, pero es ¿Pero parte dónde del lo cuerpo, saca usted? sí, Ah, pero pero es que... Acto libidinoso para usted, señora Chávez, el tocamiento de los senos. El acto libidinoso puede ser esa intencionalidad de abordar sexualmente a una persona y efectivamente sin su consentimiento y que además sea morboso y que sea ofensivo para mí. Pero claro, pues eso está en el 183, pues. Eso está en el 183. Y eso es lo que ha hecho el fiscal al denunciar el caso de al Magali modificar Soler. el 176, porque esto es lo que corrige y cambia, es entonces, el 176. ¿Usted considera de que ahora el que sin consentimiento es aquel varón que le introduce la mano en los genitales a la de cárcel, mujer? que se vaya a la cárcel? Está bien, pues. Está bien. Pero eso ya estaba... Así le ponga la mano en Pero los estaba senos, en en los el acto genitales o en la social. cintura. Sí, ¿Qué importa la totalmente. parte? Pero en todo Es caso, el cuerpo usted femenino, es un reconocerá todo. que de verdad aquí hay un intento que a través de la ley se reconozca un tema que resulta lesivo y agresivo y al que no hay que minimizar. Claro. Que hay una situación muy concreta que las mujeres enfrentan y el cual no hay derecho a que se trate de esa ¿Por qué manera. reduce? Yo no digo que no. ¿Por qué reduce el Código Penal los actos libidinosos o los tocamientos a los senos, a los genitales? El cuerpo es femenino y el Pero masculino es así uno está. solo. Así está en la ley. Por Y aquí eso también- cambiemos no, eso, pues por eso dice a al que su partes consentimiento- íntimas o actos libidinosos Claro, contrarios al los pudor. genitales, pues. No No, pero necesariamente. actos libidinosos contrarios al pudor. Claro, pero justamente aquí, ¿cuál es la idea que nos venden? Vamos, con esta modificación vamos a evitar el acoso sexual callejero. Eso es lo que estamos diciendo, se va a penalizar aquellos actos que pasaban desapercibidos y por lo tanto se ponen atención. Pero yo estoy de acuerdo con usted cuando se preocupa por el lado de la prevención. Así Estoy es. totalmente de Pero acuerdo. Esa es una ¿qué iba a ruta que hay decir? que continuar. De que a raíz de esta denuncia de Magali Soler, recién han tomado en cuenta de la existencia del artículo 183 y se dice, ¿y por qué no se denunció? El problema es, no se denuncia. Pero Una que, cosa ¿sabe muy qué, doctora Manoletti? Lo que las mujeres quieren y están hasta acá es que inclusive que no sea el tocamiento del genital, sino que sea, no sé, meterle la mano a cualquier parte del cuerpo, que no sean los senos, y que parece que es lo fundamental. ¿Cómo va a ser que alguien venga y me toque a mí? ¿Qué cosa le pasa? Por eso le digo, eso está previsto en el 183.
Esto ya, que no denuncie y que no se aplique es otra cosa. Pero tenemos ya un dispositivo legal que se... Bien, entonces ¿usted cree que esto es impracticable legalmente? Por una razón bien sencilla. Que en realidad vamos a encontrar a alguien que le introduzca la mano en los genitales a una mujer. No, pero las nalgas sí, por ejemplo. ¿Ah? En el Las ómnibus, nalgas por sí, supuesto. por supuesto. En el ómnibus hay Por frotamiento. supuesto, hay El frotamiento pues, está en el Ya. 183, pues. Eso no es actos contrarios al pudor. ¿Cómo Sí, ¿no? que ¿Qué? no? No. Eso está, esos son... ¿Actos contrarios a qué? Son tocamientos indebidos. Y eso está previsto en el 183. Pero lo que esto recupera es el tema de la violencia sexual, o sea Una cosa es que querramos recuperar Y otra cosa, mediante un modificar el debate, y código. otra cosa Se es nos va modificar el tiempo, código. amigos. ¿Ustedes están de acuerdo, brevemente, por favor, la respuesta, con que hayan ómnibus separados, transporte público separados para mujeres y para hombres? Estamos con un problema de transporte y hacer vehículos para hombres y mujeres. Eso no, Es que es un lugar Yo propicio, ¿no? particularmente me resisto a renunciar a la libertad de usar los servicios públicos. Lo que pasa es que ahora se hacen más notorios porque tenemos el transporte público donde aglutina una mayor cantidad de gente y obviamente... Pero no eso separaría ya- usted. Yo, la verdad, apelaría todavía que tenemos que trabajar en la educación sexual, Bien. que tenemos que trabajar en el empoderamiento de las mujeres y no permitir que esto ocurra, ¿no? Y Muchísimas que se gracias. denuncie en estos casos. Ah, por supuesto. Que se denuncie. Absolutamente. Y que actúe la justicia. Que se denuncie con... Pero que se denuncie, pues, pero hay que que tener las denunciar estructuras sin para su hacerlo. consentimiento. No, Eso hay que pero denunciar. Está en el 183, pues. Lo que nos falta es justamente educar. Decir, oh, señores, aquí está el 183, sino cómo se denunció el caso de Magali Soler. Bien, muchas gracias, Gracias, sí. doctor Muchas Mario Manetti, gracias. muchas gracias, señora Gracias. Susana Chávez, por acompañarnos. Muy buenas noches.